camionazo que incluso allá por los Héroes Chalco dobló todos los espectaculares, arrancó árboles, y yo dije, no manches, imagínate si así fue el viento recio, ¿cómo han de haber estado los apóstoles en el aposento alto ahí en Jerusalén? Yo creo que Manuelito se hubiera salido volando. Pero es precisamente esa promesa que Jesús deja en el Evangelio y nos dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga que los va a llenar de poder, que los va a llevar hasta lo último de la tierra. Y en el versículo 5, ahí en el capítulo 19 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es impresionante cómo Pablo guía a estos 12 discípulos de nuevo a los pies de Cristo, cuando se supone que Apolos era la tarea que estaba haciendo. Y de repente vemos a un Pablo, yo creo que explicándoles otra vez, dándoles el discipulado, haciéndoles ver que lo que estaban llevando, sí, hasta algún punto era correcto, pero no era todo. Y a veces nosotros como cristianos hoy en nuestros días creemos que solamente por abrir nuestra Biblia y tenerla ahí abierta en nuestra casa ya estamos cumpliendo con Dios. Y no es así. En la mañana el pastor nos enseñaba, ¿no? De que si nosotros no oramos, nada va a ocurrir con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Vamos a caer en la prueba, vamos a caer en la tentación. Y dice que Pablo guía a estos discípulos de nuevo a Cristo para que en Cristo pongan su confianza, para que no la pongan en Apolos, no la pongan en Priscila o en Aquila, sino para que la pongan de nuevo en Cristo. Y la predicación del bautismo de Juan demandan el arrepentimiento de los pecados. Y como les vuelvo a repetir, algo que podemos ver incluso hasta en el bautismo, cuando llega Jesús y tiene este momento donde se ve manifiesta la Trinidad y Jesús llega con Juan el Bautista le dice, es que yo no soy ni digno de desatar las correas de tus sandalias. Juan el Bautista, ¿cómo supo que ese era Jesús? Que él era el Mesías, que él era el Salvador. Porque tenía esa comunión con Dios. Amén. Y Juan el Bautista nos presenta la Biblia, nos presenta el Evangelio como un profeta. Y Jesús todavía más adelante dice, porque no ha habido un mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él dio la antesala a esta, no sé, magnificencia de lo que Dios iba a hacer a través de su Hijo. Y algo que encontré acerca de uno de los reformadores de la iglesia fue de Juan Calvino, donde dice que él interpreta el bautismo de los discípulos en Éfeso como la venida del Espíritu Santo sobre ellos, en el versículo 6. Dice, no niego el bautismo de agua, no niego que el bautismo de agua haya sido hecho otra vez. Entonces en ese momento, lo que yo creo que Calvino le cayó el 20 fue de, bueno, Pablo estaba en Éfeso, estaba con estos 12 discípulos de Apolos, que Priscila y Aquila también estaban enseñando. Y ellos ya habían sido bautizados en agua bajo el bautismo de Juan. Pero yo creo que Pablo en ese momento dijo, no, espérame, no importa, lo voy a volver a hacer. Los voy a volver a bautizar y en el momento que sean bautizados, voy a imponer mis manos para que ellos reciban la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia, aquí en el capítulo que leímos, en la porción que leímos, dice en el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, no solamente fueron llenos del poder del Espíritu Santo, no, la situación no paró ahí, sino que empezaron a fluir los dones del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Eran 12. Y ahí no dice que solamente uno, sino dice que eran como 12 en el versículo 7. Yo no sé ustedes, pero desde la mañana que estábamos aquí en la alabanza, la presencia de Dios, o al menos no sé, yo creo que Dios está hablando mucho a mi vida en esta situación, porque uno cuando habla lenguas, sí, se pone en comunicación con Dios, pero a veces uno dice, ¿y qué estoy diciendo? No entiendo ni jota de lo que estoy hablando, pero se siente bien chido. Pero entonces, ¿por qué no buscamos ir más allá?
qué no le decimos a Dios, yo quiero conocer tu lenguaje? Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Yo quiero ir por aquellos que se están perdiendo. Yo quiero ir a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero eso no es para cualquiera. Jesús, en todos los evangelios escritos acerca de su vida, dice que era necesario que recibieran el Espíritu Santo para ir a predicar el evangelio. Sin eso no iban a poder hacer nada. No iban a lograr el objetivo de ir hasta lo último de la tierra. Y yo al principio les explicaba qué era Éfeso. Éfeso era la puerta hacia Asia, pero también era lo último del Imperio Romano. Y aquí lo que yo quiero hacerles entender es que muchos hemos escuchado predicaciones de que es que a Pablo el Espíritu Santo le dijo que no entrara a Asia. Sí, a Pablo. ¿Por qué? Porque iba a haber otros que iban a ir a Asia. Pero Pablo sí pisó Asia. Pablo sí predicó en Asia. Hoy, si tú te das a la tarea de ubicar Éfeso, en la actualidad, es Turquía. Y si Dios, algo ha sido bien claro conmigo en estos últimos meses, tengo que ir a Turquía. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Pero tengo que ir a predicar esto. Yo hace unos meses, cuando veía los atentados en el aeropuerto, yo no podía ni siquiera terminar de leer la noticia porque ya estaba hablando lenguas. Y estoy seguro que el Espíritu Santo era el que clamaba por esas personas, porque me pesaban en el corazón. Si a ti Dios te ha hablado y te ha dicho que te va a llevar, créelo. Si a ti Dios ya te dijo, porque te escogí desde el vientre de tu madre para profeta o como profeta a las naciones, créelo. Dios cumple su palabra. Dios no es mentiroso. Pablo, que no fue discípulo de Cristo, ahí lo conoció después, se le apareció camino a Tarsis y lo dejó ciego. Tuvo la convicción. Y Jesús, en una de sus predicaciones en el Sermón del Monte, bien lo dijo: y bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Pablo nunca lo vio. Pablo se encontró con él. Pablo no caminó con él. Nosotros que estamos aquí no lo conocimos. No tuvimos la bendición siquiera de estrechar su mano o como la mujer del flujo de sangre, de tocar su manto. No tuvimos esa dicha, pero somos bienaventurados. Amén. ¿Por qué? Porque sin verle hemos creído. La venida del Espíritu Santo sobre los discípulos en Éfeso es comparable con las experiencias de los apóstoles en Jerusalén, en Hechos 2:11. Si gustan acompañarme. Y dice: vamos a leer desde el versículo 7. Dice: estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nos oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Pánfila, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo no conozco la lengua árabe, y hace poco
Dios hablaba a través del pastor y me decía, porque me vas a conocer en rostros extraños y en lengua extraña, y ahí me vas a conocer. Yo no sé cómo se habla el árabe, yo no sé cómo sea el rostro de un árabe, pero si ahí lo voy a ver, si ahí voy a conocer a Dios, yo voy encantado. Algo que le he compartido a las personas más cercanas a mí es que si algo que yo siempre oro a Dios, y a lo mejor no diariamente, pero sí es muy recurrente, es esa oración que quizá en algún momento Moisés le hizo a Dios: déjame ver tu rostro. Y yo irónicamente, o a lo mejor en mi ignorancia, yo le decía, pues a lo mejor que no sea como Moisés, que no me dejes ni ver tu espalda, me conformo con que me dejes ver el dedo chiquito de tu pie. No sé. Y decía el pastor, somos unos pastores bien locos. Sí, estamos locos. O al menos yo puedo decir que estoy loco. Dios sedujo mi corazón. Amén. Dice que profetizaron. La palabra profetizar en el contexto del texto dice que comunica la idea de glorificar el nombre de Dios y dar testimonio de Jesús. Entonces lo que estos 12 discípulos estaban haciendo, aparte de estar hablando en lenguas, era estar glorificando a Dios, dando testimonio de lo que era Jesús o de quién es Jesús. Y nosotros cuando hablamos lenguas, ¿qué es lo que hacemos? A veces hasta nos escondemos, ¿no? Para que el de al lado no me escuche. Yo debo de confesar que era lo que hacía en el seminario, en un contexto bautista, donde hay metodistas, presbiterianos, pentecostales que no hablan lenguas. Y yo ahí, en mi cuarto, metido, orando, y orando en lenguas, pero para que nadie, en voz baja, para que nadie me escuchara. Dios creo que me está haciendo una llamada de atención. Recuerdo que hace un año, cuando los pastores me fueron a dejar, Dios a través de la pastora me decía: yo te llevé a ese lugar con un propósito. Sí, quizá me está preparando para irme algún día y vivir donde Él me ponga. Estar a 37, 40 grados no es nada fácil. Sudas rico, hueles todavía más rico. Pero esta semana entendí por qué Dios me llevó a ponerlos. Y me llevó a ese seminario. Dios quiere darse a conocer a través de su Espíritu Santo. Dios quiere que tú como pentecostal, tú como creyente, tengas una relación con Él a través de su Espíritu Santo. Y si tú a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y para qué fue derramado el Espíritu Santo? O Él, muchos siglos antes de que Jesús siquiera pisara esta tierra, lo dijo: porque el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, y profetizarán y tendrán visiones, y hablarán nuevas lenguas. Fue una promesa que Dios le hizo a la humanidad, a todo aquel que en Él creyera. No solamente a nosotros los pentecostales, no solamente a la iglesia de Cristo, porque también a veces nosotros como pentecostales caemos en la arrogancia de decir que somos los únicos que vamos a llegar al cielo, cuando el Espíritu Santo fue dado a toda criatura. Amén. Y entonces, ¿cómo debemos de tomar este hecho de Efesios, perdón?
Comencé diciéndoles que Efesio, o la ciudad de Éfeso, era lo último del Imperio Romano y la entrada a Asia. Turquía hoy en día. Exactamente no recuerdo la ciudad. Pero Pablo, estando ahí, y Lucas, redactando el texto, nos estaban dejando bien claro que era la extensión de la iglesia, que era una extensión más de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Porque en Hechos 1:8 dice que irían a Jerusalén, Samaria, Cesarea y hasta el último de la tierra. Para ellos, quizá en ese contexto, en ese tiempo, eso era lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Pablo, siendo romano, pues ha de haber dicho: si salgo de Roma, se acaban también mis influencias. Y el Espíritu Santo le dio la invitación y le dijo: no, tú no vas para allá, tienes que regresar. Pero Dios levantó a otros. Levantó a otros 12 que quizá, la Biblia no nos los dice, pero quizá esos 12 se adentraron a Asia y fueron más allá de lo que Pablo pudo haber ido. Hoy, yo no sé si tú hablas lenguas, yo no sé si tú solamente tengas el bautismo de Juan, donde vienes cada domingo y le dices a Dios: me arrepiento, o estás como los católicos, ¿no? Por mi culpa. ¿Por qué no vas más allá? ¿Por qué no buscas realmente tener esa seguridad, esa convicción, ese poder de parte de Dios que te lo da el Espíritu Santo para ir y rescatar a tu familia, rescatar al perdido, rescatar al necesitado, para ir y compartir el Evangelio de Cristo? Algo que vimos durante la clase es a todos esos personajes del siglo XIV, del siglo XV, hasta lo que hoy conocemos como el siglo XXI. Fueron hombres insignificantes. Hubo mujeres que eran ciegas. Hubo personas que nadie daba un peso por ellas. Y de repente Dios dice: por eso. Y empezaron a tener reuniones en casa, aún en contra de lo establecido en la sociedad, aún en contra de lo establecido por su familia, aún en contra de quien se le pudiera parar enfrente. Y aquí, cuando Dios te ha dicho: necesito que vayas y que le hables y que le digas, ¿qué haces? ¿Por qué yo? Que vaya el pastor. Cantábamos hace rato: sí, y no me quiero conformar, y quiero más. ¿Quieren más realmente? ¿Por qué ponemos resistencia entonces a lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere hacer? Hay algo que me gustó mucho en la investigación que hice a la hora de preparar esto, donde dice: una posible respuesta es considerar la extensión de la iglesia en Jerusalén, Samaria y Cesarea como una primera fase de la obra misionera entre los judíos. Pablo, el misionero por excelencia, que no fue el primero. Los samaritanos y los gentiles también se convirtieron en misioneros. Cuando los samaritanos eran los primos separados de los judíos, ¿no? Y los gentiles. Pablo peleó con uñas y dientes, aún en contra de Jerusalén, para ir a predicarle a los gentiles. Y tú estás aquí bien cómodo, sentado, esperando a que los pastores cada 8 días te den lo que Dios tiene para ti. Y quizá te portas como esos fariseos en los tiempos de Jesús, donde pues yo solamente tengo acceso a Dios. Y no te duele la situación de los gentiles, no te mueve la situación de aquellos que no le conocen. Pero una segunda fase tiene que ver con el trabajo de evangelizar a personas que tienen un conocimiento inadecuado de Cristo. Vivimos en México, hablan de Diosito, hablan de la Virgencita, de la Niña Blanca. Y últimamente, los que estamos en las redes sociales vemos los memes de
Los que no conocen a Dios, a cualquier barbón se le hincan, ¿no? Y vemos diferentes imágenes comparando pensadores, filósofos, con teólogos, y vemos muchísimas otras imágenes haciendo burla de esta frase. Pero nosotros como mexicanos tenemos ese contexto de que porque, es que me dijeron que el brujo de allá sí me va a sacar de pobre. Cuando llegas a su casa, está peor que la tuya, ¿no? Pero de repente te dicen, no, pues es que si vas con fulano de tal te va a sacar de pobre. Y ahí pones todas tus esperanzas. O ¿sabes qué? Debes de mandar a tu hijo con fulanito de tal porque él sí lo va a rescatar o va a hacer lo que tú nunca has podido hacer. Y tu hijo termina golpeado, abandonado y más dañado de lo que estaba, ¿no? O de repente se aparece tu príncipe azul o la mujer de tu sueño y pones en eso todas tus esperanzas. Y de repente sale con que ya te puso el cuerno, con que ya no le gustaste, o en el caso de las chicas, las embarazan y ya las dejan. Y nosotros como hombres, cuando nos pasa algo así, vamos y nos refugiamos en los vicios. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron que se deben de hacer las cosas. Una segunda fase tiene que ver con el trabajo de evangelizar a personas que tienen un conocimiento inadecuado de Cristo, pero más tarde reciben instrucción en la verdad del Evangelio. Si consideramos, la primera fase es extensiva. Pablo, predicando en Éfeso, estaba extendiendo la iglesia. Pero la segunda es intensiva. ¿Por qué? Ustedes, nosotros que estamos aquí, somos instruidos cada 8 días en la palabra de Dios. Somos la extensión de la iglesia. Pero al momento que recibes tú la palabra, recibes tú la indicación de parte de Dios, se vuelve intensivo, porque lo vives día a día. O al menos eso se supone que tendríamos que hacer. Así que quiero terminar compartiéndoles realmente lo que Dios habló a mi corazón a través de este mensaje. Aparte de todo lo que les he dicho y aparte de todo lo que les he compartido, es que si tú como pentecostal, miembro de la iglesia, conocedor de Cristo, de la palabra de Dios, no tienes las lenguas, no tienes la evidencia inicial del Espíritu Santo, que es hablar otras lenguas, ¿qué estás esperando? Amigos, me decía, ¿y tú qué estás esperando para decirle a esos bautistas, metodistas y presbiterianos que lo necesitan? Y hoy en la mañana, antes de venirme para acá, escuchando una predicación, me encontraba con el versículo: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y pues Dios reventándome toda la cara, ¿no? ¿Tú te has avergonzado de lo que crees? ¿Te has avergonzado del Espíritu Santo? ¿Te has avergonzado cuando Dios te manda y te dice ora por esa persona, aunque estés en medio del metro, en medio de tu trabajo, en medio de la escuela? Y has dicho, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y si me corren? Y al rato si agarran el bullying en contra mía. ¿O qué tal si me golpean? Pero eso sí, estamos aquí el domingo y le decimos, sí, Dios, lo que quieras y a donde tú quieras. Y como quieras, ¿no? Necesitamos el poder de Dios.
Quizá pude, no sé, haber predicado 800,000 veces Hechos 1:8, ¿no? Pero Dios me dijo, no, por ahí no es, tienes que regresar a lo básico, a lo esencial. Pablo predicó a Jesús aún con los de Éfeso, que ya conocían las Escrituras. Y Pablo los regresó de nuevo a Jesús. Sí, vemos aquí pies crecer, personas sanar, milagros, sanidades. Pero ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Has perdido la capacidad de asombro? Porque ya es algo cotidiano. Porque ya lo ves como si fuera cualquier cosa. Ay, sí, yo sé que Dios lo hace. Pero ¿te acuerdas cuando lo hizo contigo? ¿Cómo te sentías? ¿Qué le dijiste en ese momento a Dios? Y hoy que lo ves, es así como que, sí, incluso todavía hay hasta valientes que se salen, ¿no? Así como que, pues ya sé lo que viene, ya sé lo que va a pasar. Cuando no han entendido que es el mismo Dios obrando aquí, en medio de la iglesia. Es la presencia de Dios aquí en la iglesia. Como dicen los pastores, le ha placido este lugar entre láminas y lonas. Y su presencia está aquí. ¿Por qué? Hay un precio que pagar, sí. Y doy gracias a Dios por la vida de los pastores, pero Dios ha visto también el corazón de cada uno de nosotros y ha visto nuestra necesidad, y en su misericordia y en su amor ha dicho, sí, con esos de Temamatla. Quizá Dios nos empieza a ver como vio a una Phoebe Palmer, una mujer negra que no tuvo, vamos a decirlo así, en el siglo XVI, vivía en la segregación. Siendo negra, empezó a tener reuniones en su casa, aún en contra de lo establecido, y Dios la usó. Quizá de repente vio a un Carlos y un John Wesley, ¿no? Y hoy escuchamos, sí, el himnólogo y el predicador, pero antes de eso, ¿qué eran? Tú, como te llames, tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo en el mañana. Pero algo sí es muy cierto de lo que aprendimos ahí en la clase. Ellos estaban en la disposición y estaban escuchando la voz de Dios. Y si Dios les decía, muévete para la izquierda, ellos se movían a la izquierda. Y si decía, muévete a la derecha, iban hacia la derecha. Y vemos esto con Pablo en Éfeso. Pablo quizá pudo haber hecho el mismo viaje por mar y ir costeando, porque en aquellos momentos se viajaba de esa forma, y llegar a Éfeso, quizá en 3-4 días. Pero decidió irse puebleando. La Biblia no nos dice qué pasó en ese viaje, solamente nos dice lo que pasó cuando llegó a Éfeso. Tú hoy, no sé Dios qué es lo que te está diciendo en este momento, que te arrepientas, arrepiéntete. Si tú eres una persona que aún no habla lenguas, lo vimos hace rato. Juan predicaba el arrepentimiento, Jesús predicó arrepentimiento, pero no quedó ahí, sino que una vez que se sabían arrepentidos, decidieron decirle, Dios, aquí estoy, úsame, no me importa. Y algo que me compartían los hermanos y las hermanas durante el curso era eso, de que no, pues es que yo me acuerdo cuando a Dios le dije esto y aquello, y hoy lo estoy viendo. Si tú ya te cansaste de vivir esa vida de pasividad y que dices, qué aburrido es ir a la iglesia y qué aburrido es el cristianismo, te invito, te animo, te exhorto si quieres a que le pongas el reto a Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Y a partir de ahí hablamos, no sé, si tú quieres en un mes, 2 meses, y te voy a preguntar, ¿a poco es aburrido el Evangelio? ¿A poco es aburrido la llenura del Espíritu Santo? La Biblia nos dice que nosotros como creyentes vamos de gloria en gloria. ¿Y cómo queremos ir de gloria en gloria si ni siquiera tenemos el poder de Dios? Queremos hacer todavía las cosas en nuestras fuerzas. Y quiero invitar primero a las personas que estuvieron tomando la clase, que pasen del frente, de favor.
¿Por qué quiero que pasen ellos? Paulina, ¿dónde estás?